Te falta mucho. Te falta mucho. Hola. Eso como... ¿Y esto? Ya las cámaras dan miedo, ¿viste? Yo no fui. Ahorita con todo lo... Oiga, mis jeroglíficos no se entienden, pero yo te los explico. Que dibujo más feo. Dibujo peor, yo me entiendo. Ahí, si fuese en el hospital, con un poquito más de experiencia, le dijera, bueno, lo borro y le digo, dibujo usted, pues. No sé qué coño, son las 7 de la mañana. No está arreglado. Está muy caliente, ya Gonzalo me lo bebió todo. ¿Y quién tiene calor, Diego? ¿Qué? Está andropausia. El lunes, cuando les dije que íbamos a hacer 6 colelas, hicimos una sola. El rocuronio, que es el relajante muscular que utiliza en la anestesia, estaba nuevo, en la primera paciente. Y pues la relajaron, todo lo usual de la anestesia general. Y cuando hicimos la colecistotomía, como en 45 minutos más o menos. Cuando la fueron a revertir, el neostigmine, que es por el reversor, pues, estaba vencido, tiene 1 año y 2 meses. Y le pasaron 3 veces la reversión. Nada, la paciente duró 3 horas y media en metabolizar el recurador. Por eso no lo sacan para quitar. No le dicen nada. ¿Vos que sos chavista? No. No. Okay. Mentira mía. Yo asumo que nadie sea chavista, ¿no? Yo tengo fe que nadie lo sea, por favor. Pero yo nunca he entendido al doctor Terán. ¿De pana es o no es? Pero que, tú sabes que, bueno, hace muchísimo tiempo, cuando yo vi clases con él lanzaba unas para un lado y otras para otro, entonces yo no entendía. Claro, pues ahorita es muy obvio que está en contra de ella. Ah, vaya. Yo creo que Juan me escribió y yo lo dejé en azul, creo. Pero no me acuerdo qué coño me escribió y estaba ocupado. ¿Seguro para confirmar la clase? ¿Cuánto qué? ¿Seguro para confirmar la clase? No me acuerdo. O vos fuiste el que me escribiste. Yo la escribí, pero yo sé que no le respondí. No me acuerdo. Yo sé que alguien me escribió, pero como ya había escrito por el grupo, Sí. Ah, bien. hay que buscar la manera de ver clases a esta hora. Si no estamos jodidos. ¿Cuánto tiempo queda para terminar este módulo? Eso es un detalle que podemos hablar ahora. Porque la idea es terminar rápido. O sea, a veces acababa, pero... ¿Cuándo se acaba? Pero no, eso lo llamamos al finalizar la clase.
Si hoy se acababa, tienen una nota que sacaron en el solo examen ya. Pero vamos a acabarlo bien. Esas notas fueron 20 puntos, yo no me quedo. No, pero tengo que ajustarme a la realidad. Tengo que hacer una regla de 3. Lo que pasa es que, bueno, ahorita Si 20 puntos en base a 40. no. Por fin los muchachos que tienen revisión están muy bien, ¿verdad? Hay que cuadrar una tarde que me avisen y yo que yo pueda, pues. Porque eso es mentira que va a ser fluido, eso van a comenzar. Pues yo puse la L con la y mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Y eso tiene 0,5 y más 0,5 no sé dónde y tengo más. Yo sé cómo son las revisiones porque ajá, yo también pasé por eso, pues, ¿me entiendes? Sí, correcto. Bueno, vamos a empezar. Continuar con la coleopatía. Vamos a continuar con coleopatía. Bueno, la coleocolitiasis es la presencia de cálculo biliar en el conducto biliar común. En el conducto biliar común. Es más frecuente en el sexo femenino, con una prevalencia del 5 al 20% en pacientes con colecistectomía. Y No es conducto biliar principal. en el conducto biliar, O sea, ¿por qué común? Porque ahí dice un conducto biliar Conducto biliar principal. principal, sí. Porque hay una vía biliar accesoria y una vía biliar principal. En este caso, la coleocolitiasis es la vía biliar principal. Pero común, no lo he leído así, por eso te lo aclaro. Ah, porque yo no izquierdo y No, después ese es el conducto hepático. Ok, la prevalencia, pues, a mayores de ¿O te 40. referías al hepático común? ¿Cómo? ¿Te referías al hepático común? No, es en el principal. Porque si es coleocolitiasis, en el coledo. En el coledoco, o sea, el cálculo se obstruye en el coledoco. Su etiología, principalmente secundaria, causada por una colelitiasis, va a salir y me va a obstruir, me va a causar un espasmo de las vías biliares. Y el factor de riesgo es la colelitiasis, en la coledocolitiasis secundaria. En la primaria, que es menos común, es por éxtasis biliar, y esto me va a hacer una formación. Éxtasis. Éxtasis. Porque éxtasis es otra cosa. La C y la S. Éxtasis es, o sea, de extasiarse, pues. Y éxtasis es de detenerse. O de estar estancado, algo así. Y eso me va a hacer la formación de cálculos intraductales, los factores de riesgo de la coledocolitiasis primaria, la filosis quística, la nutrición parenteral total prolongada. Y también tenemos la coledocolitiasis con colecistectomía. Tenemos la coledocolitiasis residual, que es cuando hacemos el procedimiento y queda por ahí un cálculo, un hito perdido, que normalmente no lo ven, y da sintomatología entre los primeros 3 años. Y está la recurrente, que es que se forma y da la sintomatología después de los 3 años de la cirugía. Los factores de riesgo: divertículo duodenal periocular, colangitis colónica dilatada, estenosis, anemia de la fusiforme, pérdida de peso rápido. La clínica: dolor en el cuadrante superior derecho, severo, prolongado por más de 6 horas, asociado con náuseas. Ahora no puedo mirarla. Y signos de Eso quedará para la historia, ¿no? extrahepática, que es ictericia, el paciente no- Yo tengo una residente que en pleno examen, era aquí el examen, o sea, los exámenes en el posgrado son orales y escritos, pero la parte oral, todos los adjuntos nos sentamos de un lado y pues pasa de a uno por uno los residentes y comenzamos a preguntarles de lo que se nos ocurra, ¿no? No es un temario así que, ¿sabes, no? Entonces, por lo general, uno como residente agarra y llena la mesa de comida para que los especialistas coman y nos pregunten, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso es una técnica. Y entonces,
Bueno, ya comenzamos como a las 8 de la mañana, era como mediodía y ella era como, faltaban como 2 o 3 residentes. Y se sentó, entró en tanto estrés como ella, que de repente dijo, ya va, yo tengo hambre, déjenme comer, porque si me van a raspar yo quiero comer, o sea, yo quiero estar llena. Y empezó a comer. Madre, ya va, la comida era para los especialistas, no para los residentes. Pues es valedero, pues. Con signos de colestasis extrahepática, vamos a ver el paciente ictérico, con heces pálidas, orinas oscuras. ¿Qué es heces pálidas? Desde el punto de vista semiológico, en semántica médica. Porque, o sea, no es una mala crítica. Era más o menos lo que hablábamos la clase pasada, o lo que les habrá dicho el doctor, que no son piedras, son litos. Diego, ¿qué pasó? ¿Quieres seguir dando la clase? No me tiente, Diego, estoy muy light. Entonces, ¿cómo se dice en semántica médica? Heces pálidas. Úrica es orina. Acolia. Y en ese caso, en un síndrome ictérico obstructivo, el paciente va a tener clínicamente, o puede tener, coluria, que es orinas oscuras en base a bilirrubina, y acolia. Doctor, una pregunta. En coledocolitiasis, ¿se puede decir que el dolor es el signo de Murphy? Mira, el signo de Murphy es signo clínico patognomónico de colecistopatías. O sea, puede ser de colecistitis, de todas las que ella te está nombrando. Sí, ciertamente cuando hay coledocolitiasis y la coledocolitiasis gigante, o migración de un cálculo a la vía biliar principal, la contracción que hace la vía biliar para intentar exprimir u ordeñar el cálculo hacia disminuir aumenta la presión y produce un dolor tipo cólico. Y va a ser mucho más de mayor dolor, pues de mayor intensidad el dolor que produce clínicamente. Es muy parecido cuando hay un cálculo en la vesícula pero impactado en el bacinete. También pasa. Entonces, ¿cómo vamos a determinar los predictores de una coledocolitiasis? Vamos a tener, dependiendo de la fuerza del predictor, si es muy fuerte, vamos a tener una piedra en el conducto hepático visualizada en ultrasonido, signos clínicos de colangitis. ¿Cuáles son los signos clínicos de colangitis? Los signos clínicos de colangitis es dolor, dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos. Eso pueden ser. Yo lo dije en la clase pasada. Y eso se lo preguntan en el examen y comienzan a anotarlo en la parte de arriba. O sea, triada de Charcot. ¿Cuál? La pentada de Reino. ¿Cuál es la triada de Charcot? La triada de Charcot. Eso son preguntas de exámenes. No, yo no me voy a poner a preguntarle el metabolismo de la bilirrubina o cómo se forman los cálculos de colesterol. O sea, deben saberlo. Porque ustedes, o sea, justamente eso es ser médico. Pero a efectos de examen yo le voy a preguntar lo más o menos. Respuestas sencillas, cortas. Triada de Charcot, dolor abdominal en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre o hipertermia. Pentada de Raynaud, la triada de Charcot más y son signos de shock, pero es hipotensión y ella solo estudió esto. Ay, yo como que va a comenzar a levantar gente que ponga el Diego, que estaba diciéndole. Triada de Charcot, ictericia, fiebre, hipotermia. No, ya, calmado. Una cosa es la triada de Charcot, ¿verdad? Que es sugestivo de que el paciente tenga una colangitis. ¿Sí? Cambios de estado mental. ¿Y cómo es eso de cambios de estado mental? El paciente Hoy está más loca que ayer o más loco que ayer. debe que esté más loco, o sea, Manifestaciones neurológicas. también. Ahí vuelvo y repito, muchos comiencen a hablar como médicos. Yo sé y entiendo que muchos libros lo dicen así, pero tienen que ir adecuándose. Entonces son la pentada de Raynaud, los 3 de la triada de Charcot, más manifestaciones neurológicas de hipotensión. Esto es cuando el parámetro es muy fuerte. Y la bilirrubina total mayor a 4. Cuando es fuerte, coledocal dilatado,
mayor de 6 centímetros, de 6 milímetros. O sea que yo asumo que si tú mira lo que te voy a decir, y es para que, no es para criticarte, es para que ustedes vean que todo lo que diga puede ser utilizado en tu contra. Y de aquí en adelante, pues, va a ser así. O sea, para todas las materias, ¿no? Si tú dices que no es tan fuerte, yo me imagino que hay una clasificación de fuerte y débil. Entonces, no debes decir. La fuerza del predictor. Me va a decir los predictores de la coledocolitiasis. Entonces tenemos el muy fuerte, el fuerte, que es el coledocoledratado, de más de 6 milímetros, con la vesícula biliar in situ. Ajá, y ese score, ¿quién lo utiliza? ¿Cómo se llama? ¿De dónde salió? Viste que, o sea, si aumentamos el nivel de exigencia, no es para rasparte, es para que vea que cada día tiene que ir sacándole más punta al lápiz. Y todo lo que tiene que... Todo se tiene que justificar. Porque si vas a un congreso, si vas a hacer cualquier cosa, es lo primero que te van a decir. ¿Me entiendes? Ajá. Y cuando es moderado, vamos a tener los parámetros de las funciones hepáticas anormales, distintos de la bilirrubina. Vamos a tener un paciente con mayores de 55 años y signos clínicos de pancreatitis. Estudios de laboratorio, pruebas de función hepática, que les estaba comentando que distinto a la bilirrubina. Vamos a tener las fosfatasas alcalinas aumentadas. ¿Por qué? Por todo el cuadro que está presentando el paciente. No, pero eso es así como, ¿cuál es esa arteria? Arteria propia de la zona, no. ¿Por qué se elevan las fosfatasas alcalinas en el contexto de un paciente con coledocolitiasis? Es sencillo. Y tiene que ver con una explicación fisiopatológica, ¿no? ¿Hay quien la ayuda? ¿Dónde se producen las fosfatasas alcalinas? Se producen en varios sitios. Pero estamos hablando Hueso, por ejemplo. Ajá, pero estamos hablando de bilis y de bilirrubina y de vía biliar. ¿Ah? Entonces, el colédoco tiene un epitelio. Algunas literaturas lo refieren incluso como endotelio a pesar de que no es vascular. Y es uno de los sitios donde se producen las fosfatasas alcalinas. Cuando hay un síndrome ictérico obstructivo o algo que obstruye la vía biliar, se va a dilatar. Y la dilatación lleva consigo secreción inadecuada de fosfatasas alcalinas. En el contexto de un síndrome ictérico obstructivo, eso sería un parámetro orientador, más no específico, de que hay dilatación del colédoco. Entonces, ese parámetro de laboratorio, más un parámetro ecográfico con un colédoco mayor de 6 milímetros, por ejemplo, más ictericia, coluria y acolia, serían un criterio clínico, criterio de laboratorio y radiológico, o sea, 3 criterios para decir que el paciente está en coledocolitiasis o litiasis coledociana. Entonces, siempre, o sea, ahí tienen marcadores que si moderado, severo, esas cosas, no es que esté mal, pero siempre, acuérdense, si ustedes analizan ese cuadro, van a estar en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en sepsis y en shock séptico. Cuando se tratan de patologías que pueden causar, en donde nos podemos orientar en ese contexto, pues, ¿entiendes? ¿Sí están todos claros ahí? Perfecto. Vamos a tener la glutamil transferasa aumentado. Gamma glutamil transpeptidasa o transferasa. Y eso es un marcador inespecífico. ¿Y dónde se produce? ¿O en qué situaciones se produce? Bueno, figúrate algo, antes de que continuemos con la gamma glutamil transpeptidasa. Lo que él dice es muy cierto y eso también hay que tenerlo en cuenta. El hueso produce fosfatasas alcalinas. ¿Qué otra estructura orgánica produce fosfatasas alcalinas? Todo, la pregunta es para todos. La placenta produce, las mamas producen, o sea, los conductos, los galactóforos, los conductivos mamarios. Ajá. ¿Qué otra cosa produce? Ajá, ¿qué pasa si yo llego? Vamos a asumir que yo tenga litiasis vesicular y que nunca me la he operado, pero que tampoco he hecho manifestaciones clínicas o sencillamente como mal hábito me cuido con la dieta y no me operé, pues. Entonces yo llego y me fracturé, ni Dios lo quiera, un brazo, una pierna, y llego al hospital, ¿verdad? Y
me van a operar, me dejan en ayuno prolongado, más de 6 horas, y comienzo con dolor abdominal en hipocondrio derecho tipo cólico, y me hacen los exámenes, el perfil colestásico, y tengo bilirrubinas normales, pero fosfatasas alcalinas elevadas. ¿Qué pienso? Y no estoy itérico, bilirrubinas normales. Que es por la fractura. Ajá, ¿y qué pasa? Es común que la mujer embarazada, ¿verdad? Por acción hormonal y por una serie de parámetros, curse o forme litos en la vesícula biliar. Entonces, esa mujer que está durante, no sé, el último trimestre del embarazo, hace un cólico biliar, y tú vienes y le haces un perfil colestásico y tiene fosfatasas alcalinas elevadas. ¿Debo o no debo prestarle atención a eso? A ese marcador. Entonces no es un marcador específico. Entonces realmente en ese momento debería orientarme más con las bilirrubinas, ¿cierto? Ajá. Llega una niña de 10 años, de esas niñas súper desarrolladas o niños, ¿no? Y dolor abdominal, hipocondrio derecho, náuseas, vómito, fiebre, que se aumenta con la ingesta de granos, grasa, comidas copiosas, el ayuno prolongado, y tiene dolor abdominal, ¿verdad? Está en cólico biliar. Le haces un eco y dice que tiene cálculos en la vesícula, y te llega el perfil colestásico y tiene las fosfatasas alcalinas elevadas, con 12 años. ¿Qué piensas? Alcalinas elevadas, las bilirrubinas normales, no está itérica. Le presto atención o no a las fosfatasas alcalinas en esa niña de 12 años como un marcador obstructivo de la vía biliar. Sí. ¿Por qué? Tiene las bilirrubinas normales. Pero Es el que sea, niño o niña, de 12 años. Yo digo que estaba súper, o sea, que tenía como que el desarrollo adelantado de cierta forma, entonces si lo produce la mamá, pues... Bueno, pondré que no tenga el desarrollo adelantado. Entonces no sé. Una niña de 12 años, o un niño de 12 años. pero la cuestión es que tiene prelitiasis. Y Ahí estábamos hablando, pudiera haber también una distensión de las vías biliares. ¿por qué? O sea, ya va. Una cosa es colelitiasis y otra cosa es coledocolitiasis. Colelitiasis es sinónimo de litiasis vesicular. No, o sea, cálculos en la vesícula biliar. Bueno, no sé, ahí O sea, tú puedes tener cálculos sin hacer sintomatología, es lo que te estoy tratando de decir ahí. Los cálculos no te obstruyen nada. O sea, están ahí, no están obstruyendo. Pero no lo disociemos. Le prestamos atención a las fosfatasas alcalinas como marcador obstructivo o como marcador para coledocolitiasis en esa niña de 12 años que tiene litiasis vesicular confirmada por ecografía, pero que en el perfil colestásico tiene bilirrubinas normales y que tiene fosfatasas alcalinas elevadas. Ese es el punto. ¿A qué edad se cierran los núcleos de crecimiento? Sí, eso es muy variable, pero a esa edad probablemente tengan núcleos de crecimiento que producen fosfatasas alcalinas. Entonces no se le para. Voy. Ecográficamente, ¿verdad? Muchas literaturas describen que un rango para el diámetro del colédoco. Sí, eso es un marcador ecográfico importante para coledocolitiasis. El rango que ellos especifican es de 6 a 8 milímetros. Nosotros, en el servicio de cirugía del Hospital Central de Valera, e incluso en el capítulo venezolano de cirugía hepatobilipancreática, se toma como marcador 6 milímetros. ¿Sí? Ahora voy con otra pregunta. Siendo ese número, ese diámetro, el marcador en una paciente de 80 años con litiasis vesicular, ¿verdad? Bilirrubinas normales, fosfatasas alcalinas elevadas y GGTP normal, se le presta atención a ese marcador ecográfico de 6 milímetros. Tiene que ser mayor de 6, nosotros tomamos 6. En todas las edades. Ahí voy, esa es la pregunta. Yo creo que esa es la respuesta que yo quiero que ustedes me den. Doctor, según lo que yo investigué, a personas mayores de 50 años se toma en cuenta mayor a 8 milímetros. ¿Por qué? Porque sí. Porque se produce una distensión con la edad. ¿Pero por qué?
algo. Esa es otra respuesta como arteria propia de la zona. O sea, ¿por qué? Acuérdense que tienen que justificar la respuesta. Eso puede ser, pero no es lo común. Pero pudiese ser que ha hecho litos que atraviesan el colédoco sin hacer, o hacen síntomas, lo atraviesan, caen al duodeno y mejoró la clínica. Eso pudiese ser, pero no es lo que quiero ahorita. Es referente a la edad, como dice Héctor González. Pero saquémosle más punta al lápiz. A medida que pasa, que llega la etapa senil o senectual, ¿verdad? Todos los tejidos comienzan a elongarse y las propiedades colagenosas de los tejidos, de los tegumentos, comienzan a perderse. Entonces, pues pasa igual con el colédoco. Entonces, en un paciente que está yo he leído la final de la sexta y séptima década de la vida, el diámetro del colédoco, por elongación, por tiempo de trabajo, como ustedes lo quieran ver, se puede tomar incluso hasta 10 milímetros. Esa es la única salvedad. ¿Oyeron? Ajá, sigue. Hemograma, leucocitosis, la lipasa y la amilasa aumentada. En imaginatorio vamos a... La lipasa y la amilasa aumentada, ¿de qué estamos hablando? De los estudios de laboratorio para el diagnóstico de la coledocolitiasis. Pero ahí sí yo difiero muchísimo, porque si tienen amilasas aumentadas y lipasa, estamos hablando de pancreatitis, y no todos los pacientes con coledocolitiasis tienen pancreatitis. Se habla de No. amilasa y lipasa para, se pide en ese momento, o en el libro se consideraba para pedir, porque es un método para saber cronicidad de esa... Nah, estás equivocada. Mira, yo les voy a comentar algo, y es un error en el que yo también he caído. A veces uno dice, la literatura, el libro dice, y tal persona lo escribió. Vamos a tratar o sea, como hábito para ustedes, de no usar eso como respaldo, porque cualquiera te va a decir entonces lo que leíste no lo interpretaste bien, porque no es así. De verdad que no es así. Y no hablamos de cronicidad, o sea, puede ser que haya una pancreatitis crónica, pero no en coledocolitiasis con esos marcadores de laboratorio. ¿Me entiendes? Entonces, continúa, pero por favor, que estén claros ustedes en que para coledocolitiasis, como complicación de la coledocolitiasis, puede desencadenarse una pancreatitis. Pero en coledocolitiasis no hay lipasas y amilasas elevadas, ¿sí? Es más, bueno, ahorita conversamos de las amilasas como marcadores de pancreatitis. ¿Quién va a dar pancreatitis? Yo dije que deberían darla, es más, pueden darla entre 2 personas si quieren. Y aquellos que les fue un poco mal en el examen, para que se reivindiquen, pues. Pónganse de acuerdo y ustedes me escriben. Dime. Doctor, ¿puedo hacer diagnóstico de coledocolitiasis con tasas alcalinas elevadas y bilirrubina normal? ¿O es dependiente de la bilirrubina? Mira, o sea, ya ahí es como decir el perfil del cirujano, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos 2 factores enzimáticos como marcador de coledocolitiasis, que son fosfatasas alcalinas y gamma-glutamil transpeptidasa. Sí, sin embargo, son 2 parámetros de laboratorio o enzimáticos que no son específicos, porque ya aclarábamos que hay otras condiciones orgánicas en las cuales se eleva, por eso no son específicos, ¿sí? De los 2, de la fosfatasas alcalinas y la GGTP, la menos específica es la GGTP, porque la GGTP es un factor inflamatorio también, o reactante de fase aguda, algunos lo dicen así. Entonces, no puedes hacer un diagnóstico de coledocolitiasis solamente con eso. Es un consenso, y por eso ya se los estaba asomando, clínico, paraclínico e imagenológico, ¿sí? Ahorita cuando yo explique ese dibujito que hice ahí feísimo, trato de aclarar, y si te queda alguna duda, me vuelves a decir, por favor. Esta es la imagen, el ultrasonido del cuadrante superior derecho, ultrasonido abdominal del cuadrante superior derecho. Si es abdominal, tiene que hablar de todos los cuadrantes. O sea, acuérdense que las cosas se piden como se deben pedir. Y o es un ultrasonido abdominal, o es un ultrasonido abdominal y pélvico, o es un ultrasonido pélvico, o es un ultrasonido hepato-bilio pancreático, o es un ultrasonido de Boyden, que también se puede pedir ahí,
Pero, o sea, de un solo cuadrante yo no lo he leído. Si ustedes lo leyeron y tienen como demostrar que se está pidiendo así, aprendemos. Tomografía hacia en el ultrasonido vamos a observar la dilatación del conducto. ¿Cuál conducto? El hepático derecho, el hepático izquierdo, el cístico, el hepático común o el conducto colédoco con sus 4 porciones. El conducto biliar común, doctor. Ajá. Entonces, lo que estábamos diciendo, hay en el ultrasonido vamos a observar lo que tú estabas comentando, en pacientes menores de 50 años, un dilatado más de 6 milímetros con la vesícula in situ. ¿Cómo es eso de la vesícula in situ? Porque también, recuerda que cuando estaba hablando, hay coledocolitis con la vesícula y coledocistectomía. Entonces, que si es recurrente o es... Ajá, pero ¿cómo es eso de in situ? O sea, que la vesícula esté antes de la coledocolitis. Bueno, yo prefiero que digas vesícula presente, ¿no? Vesícula presente. ¿Por qué? Porque in situ es un marcador para cáncer, que lo utiliza la clasificación TNM. De hecho, casi la mayoría de los cánceres tiene el in situ. Con la vesícula... Y si me dice la vesícula in situ, de pana que entro en colapso mental, porque no entiendo, o sea, cómo englobarlo, pues. Si es menor de 50 años, más de 6 milímetros, menor de 50 más de 50, más de 8 milímetros, usted dijo que hasta 10. Sí. Y postcolecistectomía, más... Esa es otra, qué bueno que lo aclaró. Milímetros. Ajá. Entonces, eso es lo que... ¿Por qué? ¿Por qué postcolecistectomía el diámetro del conducto colédoco puede llegar hasta 8 o 10 milímetros? Porque se dilata. Una arteria propia de la zona. Ajá, ¿pero por qué? ¿Por qué? No. Piensen con lógica, muchachos. Aumenta Ajá, ¿aumenta qué? Por aumento de la presión intraluminal de la vía biliar principal. Ya no tienes vesícula porque se produce, el hígado produce la bilis y diariamente se produce de 700 a 1.5, 700 cc a 1.5 litros de bilis, dependiendo de cada persona, ¿no? Eso es idiosincrático. Entonces, toda esa bilis se vacía y se deposita en la vesícula biliar. Cuando tenemos ayuno prolongado, cuando nos alimentamos, por procesos fisiológicos se produce la contracción y se vierte sobre el conducto colédoco para hacer todo el proceso bioquímico y fisiológico que hace la bilis sobre la deglución y digestión. Entonces, si no tenemos vesícula, toda esa bilis se está virtiendo directamente a la vía biliar principal y va a caer al duodeno. Además que si tenemos un esfínter de Oddi competente, pues él va a estar actuando. Entonces, por eso es que postcolecistectomía hay dilatación de la vía biliar principal o el conducto colédoco. O sea, el colédoco sirve como una especie de reservorio si está... No, jamás. Solamente que no va a drenar la misma cantidad, ¿verdad? Porque no tiene el reservorio. Pero no es que sea reservorio, por eso es que se dilata un poco más. Si el esfínter de Oddi está competente. Ahora, hay pacientes que hicieron coledocolitis, por ejemplo, ameritaron CEPRE, con la angiopancreatografía retroendoscópica y tienen una esfínterotomía. Entonces esa esfínterotomía ya deja incompetente el esfínter de Oddi, entonces la bilis va a salir sin un aumento de presión a nivel coledociano y no va a haber dilatación. Sin embargo, va a haber en cualquier momento de su vida va a haber una cicatrización y va a aparecer la competencia nuevamente del esfínter de Oddi. ¿Sí? Por eso es que la CEPRE es uno de los mecanismos endoscópicos de los estudios, o sí, terapéuticamente se usa para descomprimir la vía biliar en su porción distal. Porque les comentaba que en su porción proximal lo podemos hacer a través de los conductos biliares intrahepáticos, a través de radiología intervencionista por una derivación transparieto hepática. ¿A partir de cuántos milímetros vamos a tomar en cuenta postcolecistectomía? No, a partir de 8 a 10, dicen los libros. Ajá. Pero
realmente en el ejercicio médico no es relevante. Preocupémonos más cuando tengamos vesícula y tengamos la vesícula con cálculo. Sí, doctor, y en el servicio de cirugía, cuando, no sé si fue la pregunta que alguien escuchó, cuando es un paciente con Colecistectomizado. Ajá, ¿cuántos milímetros en el servicio de cirugía? Mayor de 8 a 10. Eso no, pero es que lo usamos poco realmente, porque gracias a Dios tenemos pocos pacientes complicados, ¿me entiendes? Y lo que tú llamas, lo de la litesis residual sí existe, y no es un cálculo que quedó por ahí, es que realmente todos tenemos en la mente que cuando entramos a operar es bonito y vemos todo y podemos decir, no sé, tiene placas ateromatosas en cualquier vaso, y no es así. Cuando hacemos colecistectomía, realmente disecamos en el ligamento hepatoduodenal, que tiene grasa, tiene, el colágeno, mil cosas, el conducto cístico, y podemos tratar de dilucidar la vía biliar. De hecho, por esa razón es que se producen iatrogenias en la vía biliar. ¿Por qué? Porque a veces no se diseca el cístico, algunos cirujanos por la dificultad para operar o por inexperiencia disecan el colédoco y se produce la lesión de vía biliar. Ahorita en el Congreso Nacional de Cirugía hablaron del verde de indocianina. El verde de indocianina lo colocan vía endovenosa 1 hora antes de la colecistectomía laparoscópica, y al laparoscopio le están colocando una luz, no recuerdo exactamente qué tipo de luz es, pero es una luz, no sé si ultravioleta, no sé si sigue siendo de xenón, no sé, que va a, o sea, que es como un rayo, ¿sí?, luminoso, que va a dibujar la vía biliar porque penetra o capta el verde de indocianina. ¿Me entiendes? Entonces, a pesar de que tenga todos los tegumentos, vas a ver la vía biliar. Entonces vas a poder identificar el conducto cístico. Eso es una innovación buenísima. Si todas las instituciones pudiesen tener el instrumento del laparoscopio para que capte o prenda, se puede llamar de esa manera, el verde de indocianina. Sería ideal, pues. Pero no podemos ver un cálculo en la vía biliar a no ser que hagamos una colangiografía transoperatoria. Y la colangiografía transoperatoria se puede hacer de varias maneras, pero la más usual es que tú incidas sobre el colédoco. Incidir sobre el colédoco, o sea, abrir el colédoco es bastante riesgoso, pero se hace. Se coloca un catéter, se coloca contraste hidrosoluble, y con el arco en C se hace un rayos X, se dibuja la vía biliar, y puedes ver si tienes o no tienes cálculo. Esa es una manera de descartar cálculos coledocianos transoperatorios, cuando el paciente no se pudo hacer CEPRI por cualquier circunstancia, o cuando no pudo hacerse colangioresonancia por cualquier circunstancia, o cuando no pudo hacerse. Esos son los dos estudios que tenemos para diagnosticar coledocolitiasis: la colangioresonancia y la CEPRI, como que hace una colangiografía. Ajá. Terminando eso, lo que estoy comentando, aparte, luego del ultrasonido, si no es concluyente, podemos hacer una tomografía, CEPRE y colangioresonancia magnética. Tomografía no. En coledocolitiasis no. Ahorita yo explico eso, tranquilo. Y como última instancia, un ultrasonido. ¿Qué es ALP? Fosfatasas alcalinas. Pero ALP no es fosfatasa alcalina. ¿Qué es ALP? O sea, es igual. Son fosfatasas, pero ajá. Eso puede ser una pregunta de examen. Búsquenlo. No es en inglés. Búsquenlo. Ya. ¿Tienes cobertura aquí? Ajá, entonces. Aquí vamos a observar. O sea, lo importante de todo esto no es que se sepan las siglas como tal realmente. Lo importante es que sepan que cuando te llegue un examen que diga ALP, no digan, no se hicieron fosfatasas alcalinas. Nos ha pasado. Vemos que no dice fosfatasas alcalinas y no tiene que hacerle fosfatasas alcalinas porque no llegó, y más abajo dice ALP. O sea, eso es lo importante. Es como el que vaya a escribir CEPRE, no le ponga CEPRE, es CPRE. Cosa de cotidianidad, no nada de. Bueno, para aunque pudiésemos colocar, por ejemplo, una pregunta. En un examen de admisión, de admisión para
residencia asistencial en el Seguro Social en Mérida, colocaron esa pregunta, que cuál era la manera correcta de colocar, de definir CEPRE, pues, las siglas, y eso era un distractivo, pues. Ahorita se coloca, aquí decimos CEPRE, pero ahorita ahí sí son las siglas en inglés, y es otra cosa, no me acuerdo bien. Bueno, ajá. Sí, es igual. ¿Cómo? Sí, es fosfatasa alcalina. Pero dime qué significa la A, la L y la P, es todo lo que quiero. Y bueno, no es todo lo que quiero es que sepan que lo pueden ver referido en el examen de laboratorio de las dos maneras. Eso es lo que más me interesa que ustedes lo vean, lo sepan. Aquí observamos en ultrasonido el defecto del llenado. Eso no es un ultrasonido. Perdón, una colangiopancreatografía. Tampoco. Eso es una colangiografía, eso es una rayos X común y silvestre, que se puede hacer en el momento que se hace la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es otra cosa muy distinta. ¿Saben cómo es el principio, cómo se hace la colangiopancreatografía? No. Bueno, muy a grosso modo es una endoscopia, ¿sí? Introducen un instrumento y ellos avanzan, bajan todo el tracto digestivo hasta que llegan a la segunda porción del duodeno. Ahí miran la ampolla de váter, ¿no? Hay una guía que ellos utilizan que se llama la guía hidrófila, pues es un alambrito, es un elemento metálico bastante fino, canulan la vía biliar y después introducen el instrumento y comienzan a instilar contraste, ¿no? Y en ese momento hacen la colangiografía, y ahí se orienta, si por lo menos esto es un cálculo, ¿ves? Entonces, aquí no se ve, pero el instrumento tiene que estar por aquí, seguramente aquí está la ampolla, ¿no? La ampolla de váter. Y una vez que ellos hacen la colangiografía, identifican el cálculo y que tienen canulada la vía biliar, pues la instrumentan con la cesta de Dormia, o hay otro instrumento que no recuerdo el nombre, y sacan el cálculo cuando se puede sacar. Casualmente, antes de ayer me llegó un paciente que tiene 2 años con litiasis vesicular y haciendo síndromes ictéricos obstructivos intermitentes. Acá me llegó con ictericia, fiebre y dolor abdominal. Entonces, ¿cuál es la indicación de eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque está en colangitis, aparte de poner antibiótico, descomprimir la vía biliar, porque la colangitis es el estancamiento de la bilis y la proliferación bacteriana en la vía biliar. Entonces, por eso es colangitis. Y las colangitis matan gente, eso no se le olvida. Las colangitis progresan muy rápidamente de síndrome de repetición sistémica, sepsis y el shock séptico y comprometen la vida de las personas. Entonces hay que descomprimir la vía biliar distal. Bueno, distal o proximal, pero lo menos invasivo es a través de la CEPRE, el distal. Entonces yo lo envié a CEPRE y ayer el doctor Morales hizo la CEPRE. Pudo canular, pero tiene tantos cálculos y está tan contraída y dermatizada la vía biliar que no pudo sacar ningún cálculo. Entonces, ¿qué hace el endoscopista? Deja una prótesis, tal cual palo de chupeta, pero es una prótesis, ¿no? Que va a permitir el flujo de bilis, así sale la bilis y la pus que ahí puede haber, y con el tratamiento antibiótico pues minimizamos el riesgo de que el paciente entre en un shock séptico por colangitis, ¿sí? Sin embargo, ahí hay que hacer otras cosas, que hay que hacer una exploración de vías biliares laparoscópica, ¿sí? Y hacer una coledocotomía y sacar los cálculos por el coledo, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer es hacerlo a cielo abierto, que seguramente es lo que vamos a tener que hacer porque en laparoscopio no tenemos el instrumental laparoscópico para poder hacer coledocotomía. ¿No es eso que está allá arriba es otro cálculo o no? No, los cálculos, aparte que en radiología lo brillante es radio opaco y lo opaco es radiolúcido, ¿sí? Entonces los cálculos en radiología se ven radiolúcidos. Entonces esto debe ser una estrechez, una dilatación de la vía biliar y ahí está contrastado, ¿sí? En esta se observa el defecto del llenado del conducto biliar común que parece dilatado. Ajá, y está, si eso fuese, ahí los endoscopistas te pueden reportar la vía biliar como en punta de lápiz,
cuando te la reportan en punta de lápiz, hay que pensar en otras cosas. Y acuérdate que aquí estamos hablando de cálculo, pero un síndrome ictérico constructivo puede estar ocasionado por un quiste coledociano o puede estar causado por un tumor coledociano. Entonces, bueno, cuando reportan la vía en punta de lápiz hay que meterle el ojo, pues. Porque si fuese así, en punta de lápiz, sin cálculos, hay que ver por qué. El tratamiento, bueno, todos los pacientes, así sean asintomáticos, el final del tratamiento es la eliminación de la función, como estamos diciendo. Se hace terapia de apoyo a los pacientes con síntomas agudos, se calma dolor. ¿Entienden ese dibujo? Sí, Mira, este es el instrumento. Esto también es radiológico, ¿no? Este es el instrumento, no sé, colonoscopio, gastroscopio, no sé cómo se llama, ¿verdad? Y aquí se para. Aquí, por lo general, se ve la guía hidrófila, ¿no? Claro, de aquí cortan y nos vamos a la imagen fotográfica intraluminal, ¿sí? Esto que ves aquí, ¿verdad? Súper dilatado, es la ampolla de váter ya con el precorte, que debe ser esto, debe ser esta, y este es el cálculo, ahí están extrayendo el cálculo. Y este es el instrumento que se está utilizando para instrumentar la viabilidad. Y me imagino que a través de él va la cesta de Dormia o no me acuerdo el otro, ¿viste? Bueno, cesta de Dormia. Y bueno, aquí están los cálculos, ahí está abortando el cálculo. A lo mejor esto nos hace, nos la ponen aquí de primera, porque aquí se ve dilatada la ampolla de váter, ahí no se ve el cálculo. Bueno, no sé si tengo alguna pregunta sobre eso. Bueno, y el doctor acabó de decir todo lo que dijo ahorita, el manejo definitivo, la eliminación de los cálculos de CEPRE, con la exploración laparoscópica. Doctor, aquí se hace la liposucción. Claro, ellos pueden meter, o sea, cuando el cálculo es muy grande, la cesta de Dormia hay muchos tipos de cesta de Dormia. Yo de verdad que eso es cirugía endoscópica o gastroenterología. Pues uno conoce poco de eso, pero la cesta de Dormia vienen de varios modelos y hay uno que tiene la fuerza suficiente para hacer tricsia y poder sacar el cálculo en fragmentos, ¿sí? Entonces, este paciente que les comenté que lo vi anteayer, debería ir a una segunda CEPRE, porque la primera es CEPRE fallida, para hacer litotricia y sacarla, pero una cesta de Dormia debe estar alrededor de los $100 y pico y necesitan como 3. Entonces es más barato en este país hacer la cirugía que hacer la resolución endoscópica. Claro, acuérdense que una cosa es, y es lo que siempre les he dicho, lo que podamos hacer aquí, pero el deber ser es hacer CEPRE, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer ahí es hacer la técnica de Rendes-Bowes, que es hacer la laparoscopia, hacer colecistectomía a través del conducto cístico que se seccionó para sacar la vesícula, se coloca una cesta de Dormia por vía anterógrada y se hace CEPRE simultáneamente, y por vía retrógrada, o sea, se hace un doble abordaje. Y lo que se pueda extraer por vía distal se saca por vía distal, y lo que no, pues por vía proximal. ¿Eso lo entienden, no? ¿Segura? Bueno. Eso es fascinante. Ahora vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Mirici. ¿Qué es la comprensión? Ya, ¿de qué es síndrome de Mirici y qué más, aparte de como patología? Colágeno. Bueno, si tú quieres yo explico esto y después hablamos un poco de síndrome de Mirici. Porque esto es más digamos, de la especialidad. No es que no quiero, deben conocerlo, porque deben conocerlo, pero vamos a explicar. Los que están para allá, si quieren y pueden, pónganse un poquito para acá, porque les aseguro que buena parte del examen, de las preguntas del examen, va a salir de aquí. ¿Cómo es que se llama? Johnny. Voy a empezar a explicar, ¿no? Pero ahí está por la cámara. Ahí está bien. De la Villa. Ya resolví. Yo soy bien, o sea. Bueno. En este dibujo que Johnny dijo que era muy feo. Trato de esto aquí, pues es boca, ¿verdad? Y esto es ano. O sea, el tubo digestivo. No está dibujado el colon porque no es inherente para lo que quiero explicar. No está dibujado el vaso porque tampoco es inherente para lo que quiero que se llegue, ¿sí? Entonces, boca, esófago, bueno, orofaringe, todas esas cosas, esófago, estómago,
duodeno en forma de C, porque es C duodenal, de yuno ilio, ¿sí? Por este lado, la glándula más grande que tiene la cavidad peritoneal, que es el hígado, que tiene que se divide en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, que simultáneamente tiene un conducto hepático izquierdo y un conducto hepático derecho. Los dos confluyen. Eso anatómicamente no se les puede olvidar. Ni se anastomosan, ni se unen, sino confluyen. Los dos confluyen y forman un trayecto corto que se llama el conducto hepático común. Bueno, digo corto pues porque aquí se ve así, pero eso también hay variaciones anatómicas que pueden ser largos o cortos, dependiendo de la inserción o la confluencia del conducto cístico sobre el hepático común. Cuando se une el hepático común, o se une no, cuando confluyen el hepático común y el conducto cístico, forman el conducto coledóco, que tiene 4 porciones, que ustedes tienen que saberse anatómicamente, y desembocan o llegan o confluyen a la segunda porción del duodeno, donde está la ampolla de Vater, ¿sí? Simultáneamente, en la C duodenal, ¿verdad? Y hacia el estómago y hacia el lado, hacia el lateral izquierdo, está la otra glándula importantísima del cuerpo, de la cavidad peritoneal, que es el páncreas. Y el páncreas tiene un conducto también que se llama conducto pancreático o conducto de Wilson, que desemboca a la vez en la ampolla de Vater. Ahí también hay variaciones anatómicas. Hay pacientes en los que desembocan juntos o en los que desembocan por separado. Eso hay porcentajes, pero de verdad, por lo menos ahorita no es para el nivel de ustedes. Pues. El que quiera leerlo puede leer sobre el aparato esfinteriano de Boyden. El que quiera, no es pregunta de examen. Y simultáneamente aquí está la vesícula, muy mal dibujada, tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, incluso también describen, pero lo importante de esto es esta bolsita que está aquí, que es la bolsa de Hartmann o bacinete, ¿sí? Entonces, hablando de colecistopatías, tenemos que comenzar a ver la más relevante, o por lo menos la que explicó Mari, comencemos por la más común, ¿sí? La inflamación de las paredes de la vesícula, ¿verdad? La vesícula biliar está adherida a el lecho vesicular hepático, ¿sí? Y ocupa el segmento 5 o 6, no es el 4B, porque el 4B forma prácticamente el otro lóbulo y ella no está en el lóbulo hepático izquierdo, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces la colecistitis, ¿verdad? Puede tener varias causas, como lo decía ella, infecciosa, litiásica, y la más frecuente es la litiásica, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos, ahora anatómicamente las paredes de la vesícula, si no mal recuerdo, deben medir de 0.3 a 0.5 milímetros, ¿sí? Y cuando ecográficamente nos las reportan por encima de ahí, pues sabemos que están colecistitis, ¿sí? De hecho, hay pacientes que tienen episodios de colecistitis que tienen edema perivesicular y así lo reporta ecográficamente el ecografista como edema perivesicular, ¿sí? Hay también condiciones, esto es una condición donde la colecistitis es por cálculos o litos en la vesícula biliar, ¿sí? Y ahí sería una colecistitis aguda litiásica, ¿sí? Cuando no hay sería alitiásica. Entonces vamos a hablar de lo que siempre le digo, ubiquémonos en la emergencia, le llegó el paciente. Clínicamente, ¿cómo va a llegar ese paciente? Con dolor abdominal en el hipocondrio derecho, tipo cólico, ¿sí? Que alivia o no con el consumo de analgésico y que se exacerba con el consumo de granos, grasas, comidas copiosas o ayuno prolongado. Eso es lo que en la mayoría de los apartados sobre este tema se lee. Sin embargo, en la experiencia médica, hay pacientes que te dicen, doctor, tomo leche y me duele. Como hay otros que te dicen, doctor, tomo leche y me alivia. Pero no podemos, o bueno, un sinfín de alimentos que pudiesen estar colaborando, no. Pero lo que reportan los libros es granos, grasas, comidas abundantes y ayuno prolongado, ¿sí? Eso va a ser lo que el paciente te refiere clínicamente. Este paciente, si está solo en colecistitis, te puede presentar náuseas, vómito, hipertermia, clínicas de abdomen agudo quirúrgico inflamatorio. ¿Sí? Ya recuerdan la pregunta incluso del examen, ¿sí? Porque esto sería un tipo de abdomen agudo quirúrgico inflamatorio si tuviese criterio de colecistectomía de emergencia. Porque la clasificación de crisma es un diagnóstico para emergencia, sindromático de emergencia, ¿sí? Ok.
Eso hablando de la clínica, ¿sí? Entonces, como igualito tenemos que examinarlo, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico a ese paciente? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ubicar el punto cístico. Entonces la ubicación anatómica del punto, o topográfica del punto cístico, ¿cómo es? Uno que levante la mano y me lo diga, que se lo sepa. Bueno, dilo, ¿vale? Bueno, pero yo lo voy a traducir. Escucha, hay varias maneras de decirlo. Ciertamente es una ubicación topográfica. Recuerden que el abdomen, ¿verdad? Es lo mismo. Se divide en 4 cuadrantes o en 9 regiones. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Eso, bueno, ya no lo voy a repetir. El ombligo, ¿verdad? Con hernia. Aquí debe estar más o menos el pectoral y, bueno, los rebordes costales, ¿sí? Entonces, la manera como lo dijo ella está muy bien. Se traza una línea imaginaria que va desde el reborde costal, donde la línea medio clavicular, hasta la cicatriz umbilical. El punto que une los 2 tercios laterales con el medial, ahí está localizado el punto cístico. Hay otras personas que dicen, o otros libros que dicen, se busca la línea medio clavicular del lado derecho, ¿sí? Y una línea horizontal que se atraviesa desde el del reborde costal de un lado hacia el otro. El punto de la intersección de esas 2 líneas es donde se ubica el punto cístico, ¿sí? Eso es punto cístico. Ahora, ¿qué es signo de Murphy? Uno que levante la mano y que me diga cómo es. Dime, Daniela. Cuando se hace presión en ese punto, ya el paciente refiere dolor. También cuando se hace el eco, el paciente refiere dolor al eco y se llama signo de Murphy ecográfico. No es así. En inspiración. Ese es el punto. Ubica el punto cístico, lo presiona, le pide al paciente que respire, que inspire. Antes de presionarlo tiene que decirle que respire. Entonces, listo. Ubicamos acuérdense que cuando vamos a explorar algo, bueno, eso se me olvidó decírselo antes de explicar cómo se ubicaba topográficamente. Cuando les pregunten cómo vas a buscar un signo clínico, acuérdense de explicarlo como debe ser. El examinador del lado derecho del paciente, ¿sí? El paciente en decúbito supino, ¿sí? En posición anatómica. Entonces buscamos el punto cístico, que ya sabemos dónde está localizado. Mandamos al paciente a inspirar o a respirar, y durante la inspiración se hace presión en el punto cístico. Es positivo cuando hay cese de la inspiración con la presión del punto cístico. Si no, no es positivo. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, clínicamente, una de las cosas que podemos ver y que es el punto cístico presente y el signo de Murphy positivo, ¿sí? Ojo, como lo dije, punto cístico presente y signo de Murphy positivo. Así se debe describir en la historia clínica. Además de que el paciente, depende de lo que se haya vomitado mucho, puede tener palidez. ¿Por qué punto cístico presente? Porque tú lo estás buscando, está presente. No, si yo te lo exploro a ti, está presente. O sea, si lo buscas y lo... No, o sea, anatómicamente todo lo tenemos. Exacto, anatómicamente todo lo tenemos, pero en colecistopatía está presente, porque está doloroso, sin hacer inspiración. Ok, está doloroso, o sea, ya tenemos. Exacto, sin hacer maniobra, signo de Murphy, sin buscarlo, ¿me entiendes? Claro que todo lo tenemos, pero no signo de todo. Murphy sí, pero punto cístico. Topográficamente lo tenemos que ubicar, pero en la historia clínica puede estar presente o no, ¿me entiendes? Y el signo de Murphy o es positivo o es negativo. O sea, y si el signo de... O sea, vamos a lo mismo. El mismo paciente con el dolor en el cuadrante superior derecho busca el signo de el punto cístico, hace la maniobra del signo de Murphy y está negativo. En la historia reportamos punto cístico no presente. No te entendí. O sea, usted nos está diciendo que si el signo de Murphy está positivo, en la historia yo voy a reportar punto cístico presente, signo de Murphy positivo. Exacto. Si el signo de Murphy te lo voy a poner facilito para que no te complique. Si yo le busco el punto cístico a cualquiera de ustedes, sabemos dónde está, ¿verdad? Pero si yo hago compresión en ese punto y hay dolor, con inspiración o sin inspiración está presente. O sea, con inspiración o sin inspiración. El signo de Murphy es el cese de la inspiración y ahí está positivo o negativo. ¿Sí se comprende eso?
O sea, está presente con dolor sin el signo de Murphy. Simplemente que lo toque. Exactamente. O sea, está ahí. Hay dolor, hay dolor, hay dolor. Es más, hay quien lo describe, y no está equivocado, como punto cístico doloroso, que no es signo de Murphy, que no, era como más o menos, para que me entiendan, cuando hablábamos de signo del Courvoisier terrier, vesícula palpable no dolorosa, ese es el signo del Courvoisier terrier, pero tú puedes decir vesícula palpable y dolorosa, que no es signo del Courvoisier terrier, ¿sí se entiende? Bueno, no se doy en eso. Está presente como si estuviese doloroso. Ajá, exactamente. Fue lo que dijo Daniel, en verdad. Que dolió. No, Daniel dijo otra cosa. No, él le dijo cuando tú vas a ver físico y tocas el punto cístico. Ah, exacto, ella dijo punto cístico como signo de Murphy. Ah, bueno, entonces, eso es lo que vamos a buscar. Aparte, que dependiendo de donde esté el paciente, podemos tener taquicardia, o sea, taquifigmia, disnea, palidez mucocutánea, o sea, otra serie de cosas que va a depender del estado clínico del paciente, y donde se esté ubicando, en los 3 parámetros que yo le dije, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a pedir de laboratorio para documentar una colecistitis? ¿Qué se les ocurre? No. O sea, ¿qué pasa? A usted le llega un paciente, escúcheme, a usted le llega un paciente con dolor abdominal en el hipocondrio derecho, usted no solamente va a pensar en colecistitis, usted tiene que pensar en todo lo de ahí para allá. Entonces realmente usted tiene que pedir una hematología completa, glicemia, oro y creatinina y todo el perfil hepático, ¿sí? Y pues ahí tú vas a discernir en dónde está el paciente. Pero en el contexto de una colecistitis, lo que puede ser relevante o no, es que el paciente tenga elevación de la cuenta blanca de Spencer segmentado, ¿sí? Si está en leucocitosis, ¿sí? Entonces, con neutrofilia, el paciente tiene criterios de ingreso para antibioticoterapia, ¿sí? Y bueno, manejo del dolor y todas esas cosas. Si no, se le puede dar antibioticoterapia, pero vía oral o de manera ambulatoria, y manejarlo de manera ambulatoria en la casa, ¿sí? Bueno, eso es más o menos, muy a grosso modo, pero es lo que más les interesa para efectos de una emergencia o de examen incluso, ¿no? Ajá. Salimos de la información. Ajá, voy con otro parámetro. Ya pedimos laboratorio, que ese es el que podemos ver o no. Y verificar que lo demás esté normal. Tú dices, por lo menos, este paciente tiene transaminasas normales, tiene bilirrubinas normales, fosfatasa alcanas normales, GGTP normal, amilasa normal, el lipasa normal. Entonces usted dice, bueno, este paciente no tiene complicación de la vía biliar distal, sino solamente de la vía biliar accesoria, donde está la vesícula biliar y solamente está el colecistitis. E incluso te puede llegar un paciente que le pediste un eco porque, no sé, por otra cosa, que está solamente con cálculo y que no tiene colecistitis y todo lo demás está normal, ¿sí? Ajá. Ya les dije la salvedad del paciente diabético, ¿no? El paciente diabético por la arteriopatía o vasculopatía, pues puede llegar a ser perforación del fondo de la vesícula y es considerado una emergencia como está en colecistitis. Bueno. Otra patología común es la coledocolitiasis. Como decía Mari, la coledocolitiasis puede ser por migración. Bueno, otra cosa importante que me acabo de acordar es el eco. El eco con respecto a los cálculos, eso no lo van a encontrar fácilmente, pero es así. La ecografía o algunas ecografías te van a reportar el ecopatrón de la litiasis vesicular. Entonces, cuando es un cálculo único, es ecopatrón 1. Cuando es 2 o más cálculos, es ecopatrón 2. Y cuando tiene barro biliar, ¿verdad? O con uno o con varios cálculos, es ecopatrón 3. Los ecopatrón 3 son también considerados emergencias. ¿Por qué? Porque el barro biliar migra más rápidamente, puede formar concreciones coledocianas y puede estimular la activación enzimática a nivel de la ampolla de Vater y producir pancreatitis. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa clasificación? Clasificación ecográfica para colelitiasis. Pero de verdad que no se encuentra fácilmente. Oye, entonces, aquí en colecistitis y en litiasis vesicular, el estudio imagenológico de elección es, con mayor especificidad y sensibilidad, es la del ultrasonido abdominal. ¿Sí? Una variedad del ultrasonido abdominal es el eco hepato bilio pancreático, y que también se puede pedir.
Pero no es un estudio que se pida comúnmente, sino más bien como por controles, ¿sabes? Por ejemplo, hay pacientes que te llegan histéricos, con hipertensión elevada, con criterios de CEPRE, y entonces usted agarra, lo hospitaliza, le pone antibióticos y resulta que mejoró al siguiente día. ¿Qué quiere decir? Entonces nosotros podemos asumir que ese cálculo que hizo el cuadro obstructivo, descendió, cayó al duodeno y pues lo evacuó y el síndrome histérico mejora, ¿sí? Entonces, por lo menos en nuestra localidad, como en ese caso el paciente tendría criterios de una colangioresonancia para ver, dibujar el árbol biliar y ver si no hay otra concreción litiásica en la vía biliar. Pero cuando el paciente mejora completamente y no hay posibilidad de hacer la colangioresonancia, un ultrasonido de patobiliopancreático pues nos puede orientar, no es que sea el de elección, ¿sí? Para ese tipo de cosas o para cualquier otra, sea desde el punto de vista benigno o desde el punto de vista de malignidad o neoplasia, ¿sí? Ahora sí hablemos del coledocolitiasis. La coledocolitiasis, dime. ¿Por qué no se puede hacer tomografía? Porque no es el estudio de mayor sensibilidad y de especificidad. La vía biliar, ¿verdad? El contraste en la vía biliar es la misma bilis y nos va a dibujar mejor todas las estructuras de la vía biliar, tanto accesoria como principal, que en una tomografía. Ese paciente que les comenté, otro médico, un médico general, le pidió una tomografía. Entonces en la tomografía yo podía ver la vesícula, podía ver el duodeno contrastado, porque se la pidió con doble contraste, y podía ver que la vesícula llegaba directamente al duodeno. Entonces yo asumí, o podía pensar que estaba en un síndrome de Medici, que había borrado todo esto y que esto estaba directamente aquí. No, pero es lo que uno asume. La colangioresonancia me puede decir realmente cómo está la vía biliar. ¿Entiendes? Acá el libro dice que la tomografía está indicada en caso de sospechamos neoplasias, pero que en litiasis menos del 50% de sensibilidad. ¿De neoplasia dónde? De neoplasia biliar. Pero la aprendizaje biliar puede ser de la vesícula, de la vía biliar intrahepática, de la vía biliar extrahepática, del confluente biliopancreático, ¿me entiendes? Dice que para patología litiásica de la vesícula no es sensible ni específica y se reporta menos del 50%. Exacto. La tomografía, para dilucidar o para evidenciar enfermedad o metastásica a ganglios, va a detectar los ganglios mayores de 0,5 milímetros. Menores de ahí no, ¿sí? Y el ultrasonido creo que es mayor a 1 centímetro, esa es la gran diferencia. Por eso la tomografía siempre se ha utilizado mucho en neoplasia abdominal, porque podemos ver neoplasia para ortocavales, retroperitoneal, enfermedad ganglionar desde ese punto de vista. Pero voy con lo otro. Si fuese para vesícula biliar, creo que ya lo habíamos comentado, el cáncer en vesícula biliar infiltra el hígado y avanza hacia los segmentos superiores. Entonces, una tomografía trifásica de hígado en ese sentido estaría indicada. Si fuese en páncreas, también sería una tomografía, pero no sería una tomografía abdominopélvica con doble contraste, sería una tomografía con corte fino para páncreas, con contraste oral, endovenoso y no oral, ¿sí? Y bueno, esas son muchas razones que de verdad que ahorita pues es meternos en camisa avanzada. Pero no está indicado en coledocolitiasis. Es la colangioresonancia del estudio de elección para coledocolitiasis. Y para litiasis vesicular o patología de la vesícula biliar es el ultrasonido abdominal. Patología que no sean neoplásicas, ¿no? Entonces la coledocolitiasis ya creo que lo conversamos bastante, es la mayoría de las veces por migración de los cálculos. Y en otro porcentaje mucho más bajo es los cálculos de novo. Los cálculos de novo pues son los que recién se forman en la vía biliar. Y también habían las otras salvedades que eran la litiasis coledociana residual, que es lo que decía Mari, cuando se hace una colecistectomía y hay cálculos del menor tamaño que estaban en la vía biliar pero que no hicieron clínica obstructiva y que quedaron ahí y en algún momento pues hacen clínica obstructiva y había un parámetro, uno dice 1 año, otro dice 6 meses, otro dice 3 años, eso es variable, ¿sí? Sin embargo, el paciente colecistectomizado pues justamente hay que vigilarlo pues cuando llega con clínica obstructiva. Entonces, otra cosa que no hablamos durante la intervención de Mari es cuando se produce la litiasis coledociana que obstruye, se produce un síndrome histérico obstructivo, diagnóstico sindromático, 2 puntos, litiasis coledociana. Bien les decía, también puede ser, ¿cuál es? Hola Marixa, ¿cómo estás?
Bueno, dile que en 10 minutos o 15 minutos estoy ahí. Oye, dale, pues creo que va a ir otra paciente, ahorita voy para allá. Dale, pues. Bueno, entonces, el síndrome itérico constructivo también se puede producir por quistes, por neoplasias o por compresiones extrínsecas. ¿Cuáles son las compresiones extrínsecas? Por ejemplo, un cálculo que se enclava en el bacinete, que comienza a producir edema del bacinete y que extrínsecamente comprime la vía biliar. ¿Sí? Otra cosa puede ser un tumor periampular. ¿Cuáles son los tumores periampulares? De cabeza de páncreas. Bueno, o sea, uno sería el de cabeza de páncreas, 2 serían los de duodeno y 3 los de la vía biliar. O sea, todo aquel tumor que esté a 2 centímetros del confluente biliopancreático pueda causar un síndrome itérico constructivo porque lo estoy aquí. ¿Sí? Parasitarias también hay causas, aunque mucho menos frecuentes. La fasciola hepática e incluso ascaridianos también pueden migrar, meterse en la vía biliar y diagnosticar un parásito. Yo lo he visto. Dime. Sí, claro. Acuérdate que es una colecistopatía. Y el signo de Murphy es para colecistopatía. ¿Entiendes? Que se ve mucho más en colecistitis, también es cierto. Pero muchas veces el dolor del cólico biliar en la litiasis coledociana es mucho mayor, porque esto es un menor diámetro y el cálculo, el colédoco va a estar contrayéndose como mecanismo de reflejo a la presencia del cálculo, como para eyectarlo, para exprimirlo, para sacarlo de allí, pues, ¿entiendes? Eso va a producir mucho más dolor. Bueno, ya les expliqué más o menos cuáles son las salvedades o los momentos, las causas que puede tener el síndrome itérico constructivo. Pero volviendo al contexto del cálculos en el colédoco, litiasis coledociana o coledocolitiasis, que es lo más común, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que son cálculos que migran de la vía biliar y que se estancan aquí, uno o varios cálculos, ¿no? También hay que tener en cuenta cuando tenemos litiasis vesicular el tamaño de los cálculos, que eso también lo reporta el ecografista, ¿no? Y se acuerdan la sombra acústica posterior, bueno, ellos lo miden y se orientan también con la sombra acústica posterior ultrasonográficamente. Cálculos de menor tamaño, pues por supuesto mayor probabilidad de hacer migración y de hacer coledocolitiasis. Cálculos de mayor tamaño, mayor probabilidad de que se estanquen en el bacinete y que hagan esto que le acabo de explicar, que es lo del síndrome de Mirizi. El barro biliar, sumamente importante, que tomen en cuenta que la estimulación enzimática a nivel del esfínter de Oddi puede producir actividad amilacémica o de las lipasas y que haya la pancreatitis, ¿sí? Entonces, clínicamente, el paciente con coledocolitiasis va a ser la misma clínica de la colecistitis o la litiasis vesicular, pero esta vez el paciente puede tener o debe tener ictericia, elevación de las bilirrubinas a nivel de laboratorio. A nivel de laboratorio, igual debemos pedir toda la batería de exámenes que ya dijimos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver bilirrubinas aumentadas. ¿A expensas de cuál? ¿De la conjugada o la no conjugada? No, uno que levante la mano y me diga. No importa que nos equivoquemos, pues para eso estamos. ¿Cuál? Entonces, ¿a expensas de quién? ¿De la directa o conjugada? Directa o indirecta es un marcador de laboratorio. Nosotros como médicos tenemos que hablar de conjugada y no conjugada. Entonces, lo que está diciendo María es que ya aquí pasó, hay una bilis, ¿verdad? No conjugada, que, bueno, léanse el metabolismo de la bilirrubina. No se les voy a preguntar porque ni yo me lo sé. O sea, cada vez que lo leo me lo aprendo y después se me olvida a los 2 días. Ya pasó por el hígado, se conjugó y cuando está en la vía biliar pues ya está conjugada. Entonces, si la bilis se aumenta, ¿sí? Se eleva por un cuadro itérico obstructivo, la bilirrubina es a expensas de la directa. Eso no lo pueden olvidar, ¿sí? Porque si se eleva a expensas de la indirecta, hay dos cosas que pensar. Una, que la causa de la ictericia sea otra, que no sea obstructiva, sí, puede ser prehepática, ¿sí? Y la otra es que es un error de laboratorio, que es común que suceda, ¿sí? Otro marcador es la fosfatasa alcalina, por todo lo que ya dijimos. Se produce en el endotelio o epitelio del coledociano,
se eleva por la obstrucción, todas esas cosas. Y la GTP como marcador inflamatorio, porque un cálculo ahí contraído se va a producir inflamación. Cuando se produce la obstrucción biliar, ¿verdad? Bueno, otra causa de obstrucción biliar, ¿sí? O éctasis biliar es una enfermedad, una colagenopatía, que es, ¿quién me la dice? Ya a mí me olvidó, por eso quiero que me la diga. Colangitis esclerosante primaria, ¿no? Entonces la colangitis esclerosante primaria pues, es una patología que afecta estructuralmente la pared del colédoco y también va a producir va a producir éctasis. Entonces, todos esos cuadros obstructivos pueden producir secundariamente la bilis estéril, o sea, el tracto biliar debe ser estéril, pero puede haber proliferación bacteriana y de ahí producirse una colangitis. Y la colangitis no es más conceptualmente que el aumento, el aumento del binóculo bacteriano por alguna razón en la vía biliar principal, ¿sí? E incluso cualquier cirugía de la vía biliar puede producirme secundariamente colangitis. Eso no lo olviden. ¿Por qué? Porque les puede llegar un paciente que le dice, doctora, mira, me operaron la semana pasada de la vesícula y tengo fiebre, estoy amarilla y me duele el abdomen. ¿Entiendes? Entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué? Si ya no tiene vesícula, o sea, tú comienzas a hacer muchos posibilidades diagnósticas, ¿sí? Litiasis de novo, litiasis residual, colangitis por infección porque el instrumental no está bien, posepre, mil cosas. Incluso pueden hacer accesos hepáticos como complicación, eso no se puede olvidar, ya hablamos de accesos hepáticos, ¿no? Entonces, la colangitis, ya hablamos clínicamente de la triada de Charcot, la pentada de Raynaud, y también pueden presentar, aparte de eso, todo lo demás que se presenta en una colecistopatía. No olviden, muchachos, que este tipo de patologías en cualquiera de sus escalas pueden presentarse en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y shock séptico, ¿sí? Entonces usted me dirá, doctor, pero ¿por qué a todo el mundo le van a pedir hematología, glicemia, úrica y creatinina? Porque úrica y creatinina es un marcador de función renal. Y la función renal, con la úrica y la creatinina, podemos sacar el índice de Cockcroft-Gaul. Ajá, entonces eso es para ver cómo está el funcionalismo renal, ¿sí? Cuando no podemos hacer una depuración de proteína y creatinina en 24 horas porque lleva tiempo, ¿sí? Y pues es un marcador también de función de desgaste multiorgánico. Y si el paciente te llega en shock séptico, pues tú tienes que valerte inicialmente de eso, ¿sí? La glicemia, porque la glicemia se produce ¿a dónde? Entonces es un marcador hepático. Y no se le olvide que la glicemia forma parte del perfil hepático. Es una pregunta que hacen mucho en las revistas de cualquier servicio. La hematología, pues bueno, para saber cómo está la hemoglobina, las plaquetas, a ver cómo está la cuenta blanca y si hay neutrofilia o no hay neutrofilia. Hay un perfil hepático que es el que estamos hablando y hay un perfil colestásico. El perfil colestásico está conformado por bilirrubinas, fosfatasa alcalina o ALP y la GGTP. Entonces, claro, yo personalmente, muchos hacen un consenso de las cuatro cosas. A mí, yo personalmente le presto mucha atención a las bilirrubinas. Sencillo, ¿por qué? Es tal cual manguera que si tú la trancas, va a producir una dilatación y va a producir una elevación de lo que se acumula de ahí para allá. ¿Qué se acumula ahí? La bilirrubina. ¿Cuál? La conjugada. Entonces, a ese es el marcador que yo le presto un poquito más atención, ¿sí? Claro, por supuesto que también pido lo demás, pero bueno, yo le presto un poco más atención a las bilirrubinas, ¿sí? Pero deben pedir el perfil colestásico completo. ¿Qué otra patología me falta? Esas son una de las 3 o 4 más importantes con respecto a colecistopatía que ustedes van a identificar en la emergencia. Ustedes no van a diagnosticar una colangitis fluorescente primaria. Ustedes no van a diagnosticar un linfoma en la vía biliar intrahepática. Ustedes no van a diagnosticar una enfermedad de Caroli, si hay una enfermedad que se llama. El paciente le va a llegar es con esto, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis vesicular? Hay una premisa en cirugía que no es aplicable al 100%, pero que muchos nos adherimos a ella. Es vesícula enferma, vesícula fuera, ¿sí?
Ajá, pero no es que sea 100% aplicable. Entonces, el tratamiento de una litiasis vesicular es colecistectomía laparoscópica. Aquí, o sea, en América, en Asia y en Europa, que son las tres escuelas que siempre nombro, las tres escuelas que leemos la mayoría de los cirujanos. ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis vesicular? Perdón, la litiasis coledociana, tratamiento. Omeprazol, no. Como intraductal, hacen un abordaje que es intraductal y también retiran los cálculos. Pero depende, aquí hay unos criterios que si se puede abordar o no el conducto. O sea, si yo te hago una pregunta, sí, o sea, por eso no se enrollen mucho. Acuérdense que ahorita están aprendiendo lo más básico para que después vayan a lo más profundo. Pues. Entonces, el tratamiento ideal, ¿sí? O el gol estándar para tratamiento para la litiasis coledociana es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Voy a aclararles algo para que se lo tengan claro desde ya. Cuando, no me acuerdo el año en que se comenzó a hacer la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, sí, pero en ese momento ella tenía dos propósitos, que uno era terapéutico y el otro era diagnóstico. Sí, pero desde un tiempo para acá, tampoco hace poco tiempo, ya la CEPRE es solamente terapéutica. Tú no puedes hacer diagnóstico con CEPRE. Eso, o sea, tú no puedes decir, no, vamos a diagnosticar CEPRE, vamos a diagnosticar cálculos en la vesícula con una CEPRE, ¿no? Porque eso es terapéutica, ¿me entiendes? Eso no está bien. Entonces, el tratamiento de elección para la litiasis vesicular, siempre que sea productivo, la primera línea es endoscópico, tratamiento endoscópico mediante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Que existen otras variedades quirúrgicas, laparoscópica o por vía convencional, también es cierto. Entonces, en segunda opción tenemos la parte quirúrgica, ¿sí? ¿Cuál es el estudio de elección para diagnóstico de cálculos en la vía biliar? La colangioresonancia. Ese es el estudio de mayor especificidad y sensibilidad, ¿sí? En vía biliar tiene menos especificidad y menos sensibilidad la tomografía. Y hay tipos de tomografía dependiendo de la patología. Ya lo conversamos dependiendo de si es hígado o vía biliar intrahepática, de si es páncreas o de cualquier otro, o si es por lo menos una neoplasia de vesícula. ¿Sí? ¿Dime? No. El eco es para patologías benignas de la vía biliar principal. Exacto. Hay una enfermedad poco frecuente, es bueno también que la sepan, difícilmente creo que se las pregunten, aunque como se lo voy a decir, pudiese ser que saquen una pregunta, que es la enfermedad de Boyden. ¿Qué es la enfermedad de Boyden? Es que el esfínter de Oddi se contrae de manera inadecuada o hay una contracción sostenida del esfínter de Boyden y eso produce un síndrome ictérico obstructivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Boyden? Con un eco de Boyden. Un eco de Boyden es como decir un eco, como un test de O'Sullivan. ¿Saben qué es el test de O'Sullivan? O glicemia pre y postprandial. Más o menos igual, con vesícula llena y sin vesícula llena. Entonces el paciente le hacen un eco en ayunas, después lo mandan a comer y que sea contenido graso para que la vesícula se llene de bilis y comience a contraerse y la hacen. Entonces ahí comprueban la velocidad de eyección, un poco de parámetros que diagnostiquen si hay o no enfermedad de Boyden. Y si eso es así, el tratamiento de la enfermedad de Boyden es una CEPRE porque le hacen la esfinterotomía de arco ampliado. Eso es otra salvedad. Poco se hace, muy poco frecuente, casi no se ve, es más, creo que puedo contar con una sola mano las veces que lo he visto, pero es bueno que lo sepan. ¿CEPRE de arco ampliado? No, CEPRE es una cosa, esfinterotomía de arco ampliado. Pero vuelvo y repito, o sea, no se enrollen mucho solamente para que lo conozcan. Me interesa mucho que sepan qué es colegitis, qué es colecistitis, qué es litiásica. Me interesa mucho cuál es la clínica, cómo se diagnostica, cuál es el estudio imagenológico de elección, qué podemos ver elevado y que ellas te pueden llegar en cualquiera de esos parámetros. ¿Sí? Doctor, acá pone como en un versus lo que es el CEPRE, pero antes de la cirugía laparoscópica, durante y después de la cirugía laparoscópica. Comparan beneficios, ¿ustedes cómo lo abordan? O sea, ¿qué pasa? El gol estándar es preoperatorio. ¿Sí? Ahora, vamos a asumir, yo llego, ¿verdad? Eso sí se hace. Hay muchas variedades, claro, no es, o sea, está bien que lo conozcan, pero no es lo que les voy a preguntar. Por ejemplo, ese paciente que les comenté ayer,
ese paciente yo le puedo planificar una colecistectomía laparoscópica con una CEP transoperatoria. ¿Me entiendes? Sí. No lo va a atender. Es que es un tío, mi esposa que no era aquí. Ajá, entonces lo puedo planificar con una CEP transoperatoria, ¿sí? O, por ejemplo, un paciente que, o sea, siempre se le va a hacer antes de la cirugía, antes de la colecistectomía, ¿sí? Un paciente que eso también puede pasar, un paciente que tiene los parámetros de laboratorio, clínicos de laboratorio, imagenológico normal y va con colecistectomía laparoscópica. Entonces, durante el transoperatorio, uno diseca el conducto cístico y hay uno coloquialmente le dice ordeña el cístico. Es que uno pone el Maryland, que es la pinza de disección laparoscópica, y le hace como un trayecto, y a veces uno siente cálculo. Justamente uno hace eso para llevar, si hay algún cálculo, llevarlo hacia arriba y que no quede en la vía biliar distal, pues me entiendes. Pero eso nada más es ahí, en el cístico. Ya te estoy diciendo que uno no aborda el ligamento patodenal completo para poder hacerlo a nivel del colédono. Entonces, cuando tú ves que tienes muchos cálculos y te crea la suspicacia de que ese paciente puede tener, entonces tú pides una colangiografía transoperatoria. Y en los países del primer mundo, y no en el nuestro, puedes pedir incluso una ecografía transoperatoria con la colangiografía transoperatoria y llamar al endoscopista para que te haga la CEP inmediatamente, ¿sí? Sin embargo, también, cuando tienes esa duda, tú completas colecistectomía, ¿verdad? Y como va a pasar un periodo más o menos de 72 horas a 56, para que comience nuevamente a haber una presión como tal, ¿verdad? Entonces tú tienes ese rango de tiempo para que el endoscopista le haga la CEP, también puede ser. ¿Entiendes? Pero no es lo usual, tampoco es lo usual. ¿Dudas? ¿Qué más otra duda? Doctor, tengo una duda. Ilio biliar. Eso es importantísimo. Ahorita hablamos de ilio biliar. Ilio biliar es que se forman cálculos, o sea, el concepto de ilio biliar es el diagnóstico de un cálculo biliar en el ilio. Suponte que aquí se conecta el colon, ¿no? Yo lo explico, ¿no? El cálculo está aquí. Sí, es un cálculo de gran tamaño que se formó mucho tiempo en la vía biliar, la dilató, hizo síntomas o no, pero llegó a salir a la vía biliar y es tan grande que llega al ilio distal y lo obstruye. Entonces el paciente viene como un abdomen agudo quirúrgico obstructivo y es un ilio biliar. Muy poco frecuente, pero sí se ve. Y hay un signo radiológico, si no mal recuerdo se llama signo de Bouveret, búsquelo y me corrigen porque de pana no estoy seguro. Signo de Bouveret que se ve la concreción litiásica cálcica a nivel del ilio distal, que es la causa de la obstrucción. Ya. Verónica, cuéntame. Estoy en clase y los pasantes de cuarto año son muy delicados. ¿Ah? Los pasantes. Pero no lo digo así que. Esa cara no fue tan bonita. ¿Y cuáles son esos 3 casos quirúrgicos? Porque aquí hay 58 pasantes por operar. Una isquemia mesentérica y está de anoche. Comienza a hacerle notas. Haz una nota que diga que me reportas ese caso a mí, pero que no se hace porque no tiene material médico completo. No hay isquemia mesentérica de anoche. Alguien va a salir preso hoy porque no está el material médico. Palpitar. Va a salir el palpitar. Muévela. Bueno, ayer Nelly me dijo que tenías que decirle a la doctora que a las 10 entra Milagro, porque ella apagó el asunto. Bueno, prepárese paciente urgente y hay que notificar a la dirección y a todo el mundo. ¿Qué más? Y haz una nota que me avisaste y que yo dije que preparar para quirófano, pero ya. Bueno, las apéndices son negociables. Dígale a los R1 que tengo hambre, no he desayunado. Bueno, dele pues, prepárelas y me avisa. Pero no es que me vas a llamar a las 10 de la noche a operar, ¿no? Bueno, dele pues. Una isquemia mesentérica y que está desde el lunes hospitalizado. O sea, yo asumo que soy cuadro isquémico, cardíaco, otra cosa,
y empeoró hasta que hizo émbolos y se fueron para el cementerio, porque eso no dura vivo mucho tiempo. Pero no hay material y el tipo está desde anoche diagnosticado y no lo hemos operado. Van a salir palpitadas. Sí, seguramente. Seguramente. Bien, ayer vi uno de una niñita. Una niña Ay, chavos, se pasa. que nombraron Y al con el doctor. peo de que todos los médicos que hemos salido, no, pero que no hemos, yo gracias a Dios no he salido todavía. Nosotros el año que viene clavando al doctor, ¿qué le pasa, incompetente? No, bueno, te digo algo, cuando yo vi ese video, el de Caracas, ¿no? Mira, eso es nada para lo que hemos llevado. Pero cuando yo vi a esa persona, yo lo asocié con uno de mis juntos que ya no está en el servicio. Yo decía, mierda, o sea, pensé que era él, te lo juro, igualito, así de, ¿a qué? Igualito, pero idéntico. Ah, empecemos aquí. Y yo haciendo esa cosa y al final trabajando así. Ah, Bouveret. Es una forma poco frecuente del hilo biliar causada Sí, por es el Bouveret. vaso y la impactación de un cálculo biliar grande Exacto. a través de una fístula colecístico duodenal en el duodeno, lo que resulta en la obstrucción de salida gástrica. Ajá, doctor, o sea, eso es... Obstrucción intestinal por un cálculo de origen biliar que se salió de la vía biliar por otra razón, para que no andemos ahí en de las fístulas biliares y esas cosas. Ajá, yo creo que ya no me falta más nada de lo que quiero que se aprenda. Complicaciones, además puede generar una lesión pancreática, ¿no? Como complicación. Lo más común pancreatitis. Porque Es lo más también común. dice que el paciente se caracteriza porque va a llegar con vómitos mucho más amplios, de Sí, pero es poco común. Claro, acuérdense que la pancreatitis, el 60 o 65% de la pancreatitis son de origen biliar. De hecho, hay un cuadro de pancreatitis que dicen causa biliar y causa alcohólica. ¿Sí? Y bueno, hay otras causas de lipidémica, otras cosas. No sé, pregunto. En la mujer embarazada dice que es la segunda patología más frecuente después de la apendicitis. ¿El abordaje se hace cuando se le hace la cesárea o No, a veces hay cirugía de emergencia. Eso depende de los criterios que se llaman criterios de Tokio. De Tokio, pero no se los va a preguntar a Y ustedes. el punto cístico cambia en embarazadas, se mantiene igual. Depende del trimestre gestacional. No debería cambiar, no, pero es difícil explorarlo. es difícil? Entonces en ellas cómo nos No. Dígame. En dado caso, yo sé que la Ayer estaba cenando con mi mamá y mi hermano en mi casa, ¿no? Y llega mi hermano y me dice, chamo, deja de ser amargado, ¿no? Yo le digo, ¿por qué? Porque me dijeron que le pusiste un seminario a Samira, porque preguntó que quién iba a dar la clase. Samira lo malpone a uno en todos lados. ¿Eh? No, yo no fui. Madame Pablo. No, Si no, hubiesen dicho Samira me dijo. Porque así es la Dime, tranquila, yo no me lo digo por eso. No, que el apéndice sí va a cambiar cuando la mujer está embarazada. Entonces ellos, o sea, de lugar. Se supone, ¿no? Según un esquema que vimos. O sea, eso es muy relativo. Hay gente que dice que sí. Pues yo he operado pacientes en diferentes trimestres del embarazo, la mesa está igualita. Usted entra, hace la abordaje, ahí sí no puede hacer la laparoscopia. No, pero antes de hacer el abordaje, volver convencional, y lo que tienes es que echar el útero de un lado. Y la cirugía sigue siendo igual. Claro, hay otras condiciones en las que puede variar de localización anatómica por elevación del cielo, sí, o del colon derecho en ese caso, ¿no? Por ejemplo, una paciente que no es la primera gestación, sino que es la segunda, la tercera, la cuarta, que ya fue intervenida, o que tiene una cirugía colorectal anterior y que tiene un síndrome de Grecian, puede ser que esté modificado. ¿Me entiendes? Ok, pero usualmente sí vamos a encontrar como que nuestros órganos En la vesícula a va a menos estar que ahí. anatómicamente, pues... Sí, exacto. De todas formas, ustedes siempre tienen que imaginarse el deber ser y después las salvedades. ¿Me entienden? Claro, por supuesto que existen variantes anatómicas, condiciones que modifican la anatomía, como en ese caso, y bueno, pero no es lo usual, ¿no? ¿Qué más preguntas? Ya me voy, tengo aquí para la mayoría de ir a operar 3 pacientes. Estoy de guardia hoy. ¿Cuándo se demuestra? Ajá, la siguiente clase es pancreatitis, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes van a preparar pancreatitis? Samira. Aurora dijo que No, ya tú preparaste. Aurora. Bueno, el tema de pancreatitis es un tema muy discutido a nivel mundial. ¿Cómo? No, aquí no hemos acribillado a nadie, ¿sí? Ni siquiera en el examen. No.
Bueno, si quieren pueden hacerlo entre 2 o 3 personas y traten de buscar, creo que es el 10º Comité de Atlanta, el de Atlanta. O creo que fue, sí creo, no me acuerdo bien, creo que el 10º y tiene una reunión posterior. Lo básico necesario, ¿no? Acuérdense que siempre es fisiopatología. Me da un permisito para hablar con ustedes. Sí, fisiopatología, clínica, herramientas diagnósticos diferenciales, la clasificación nueva, y los scores, porque hay muchos scores. Está Ransom, que eso nunca se olvida, es el que casi todo el mundo utiliza. Está Baltasar, que es tomográfico, está BISAP, está los ya se me fue, los que son nuevos de paraséptico, parachoc séptico. Estos ya se los nombré. Bueno, ahorita tengo un laxo bruto. Parachoc séptico. Sí, bueno, cualquier score que vayas a utilizar, o sea, explícalo bien, explica cuáles son pronósticos, cuáles son diagnósticos, esas cosas. Como te dije, pancreatitis se clasifica en aguda leve, moderadamente severa y severa. Ahí tienes que decirme clínica y manejo de cada una de ellas. Pueden buscar a la doctora Verónica Berti, yo les puedo enviar el número, residente de 2º año, y yo creo que ella fue la que dio ese seminario y de verdad que lo hizo bien. De colecistopatía están claros y claras. Eso va. Para el examen. Lo que no enseñé. No. Lean, si quieren, lean el síndrome de Lewis. Pero de verdad, o sea, leanlo para ustedes. Esto es lo que más me interesa. Esto es lo que me interesa porque es lo que ustedes van a identificar. ¿Sí? Si tienen alguna duda, con todo el gusto del mundo pregunten, y para eso está el grupo. No solamente para quejarse de que el examen es la semana que viene. ¿Cuánto? Pero yo lo que quiero saber es qué significa. Porque bueno, déjame hacerlo, todo eso. Porque es que en algún momento leí algo distinto. Y